Buenos días, profesor. Soy el alumno Gabriel Alessandro Macheca Pérez y voy a explicar lo que es el ejercicio 1 del examen. Bueno, en este caso vamos a pasar a lo que es el ítem A, donde tenemos que calcular el valor de la resistencia variable. Para este caso vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte donde tenemos que encontrar la tensión en el circuito abierto y la segunda parte donde tenemos que encontrar la corriente de cortocircuito en los terminales de interés, para así poder hallar finalmente lo que es la resistencia de Thevenin. Bueno, pasamos a la primera parte. En la primera parte, retiramos la resistencia variable del circuito y lo dejamos abierto, donde podemos hallar lo que es el voltaje Thevenin. En el circuito podemos identificar que hay tres nodos, el nodo A, el nodo B y el nodo C, y el nodo de referencia. Cabe destacar también que las fuentes de tensión se encuentran volteadas. Bueno, tenemos el supernodo A, C, donde el voltaje del nodo A más la fuente de 400 voltios sobre la resistencia de 64 amperes, más el voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B sobre 16 amperes, más el voltaje del nodo C menos el voltaje del nodo B sobre 32 amperes, más el voltaje del nodo C más la fuente de tensión de 200 voltios sobre 48 amperes. Todo esto va a ser igual a cero. Bueno, realizando la operación de la ecuación ya planteada, obtenemos la siguiente ecuación, que 15 veces el voltaje del nodo A menos 18 veces el voltaje del nodo B más 10 veces el voltaje del nodo C va a ser igual a menos 2000. Bueno, de acuerdo al circuito, podemos identificar que el voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo C va a ser igual a lo que es esta fuente de, esta fuente de 316 y por triangulito, donde también podemos identificar que I triangulito va a ser igual a voltaje del nodo B sobre 180 amperes. Por eso lo identificamos aquí. Bueno, reemplazando esto en la previa ecuación, nos queda la siguiente ecuación, donde 45 veces el voltaje en el nodo A menos 45 veces el voltaje en el nodo C menos 79 veces el voltaje en el nodo B va a ser igual a cero. Bueno, ahora en el nodo B tenemos lo siguiente, que el voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo A sobre 16 amperes más el voltaje del nodo B sobre 180 amperes más el voltaje del nodo B menos el voltaje del nodo C sobre 32 amperes. Todo esto igual a cero. Resolviendo la ecuación nos queda la siguiente ecuación. Bueno, ordenando ya las ecuaciones, teniendo las tres ecuaciones, la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, en este caso yo lo operé por lo que son matrices y haciendo la debida operación nos queda que el voltaje B va a ser igual a menos 360 voltios, pero como ya dijimos, el voltaje en nodo B va a ser lo que es igual al voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 360 voltios. El valor negativo nos da por lo que las fuentes de tensión se encuentran volteadas.